Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar un poco sobre la nomenclatura inorgánica. Primero que todo, la nomenclatura inorgánica es la rama de la química que permite nombrar y formar sustancias inorgánicas. En el primer caso tenemos los hidruros metálicos. Como su nombre lo dice, el hidruro metálico está compuesto por un metal con número de oxidación positivo más el hidrógeno con número de oxidación negativo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el calcio con número de oxidación más 2 más el hidrógeno con número de oxidación 1 menos. Este número de oxidación lo intercambiamos, pasa acá y nos queda de esta manera. Este compuesto es sólido y lo vamos a llamar hidruro de calcio. Ahora, como el calcio es de la familia 2A, tiene un número único de oxidación, podemos llamarlo hidruro de calcio o hidruro cálcico, con terminación ico. Hacemos otro ejemplo con un metal y su número de oxidación variable. Por ejemplo, tenemos el oro más el hidrógeno. El oro es 1 más y el hidrógeno 1 menos. De igual manera intercambiamos y como tenemos que tienen el mismo número de valencia que es 1, entonces se sobreentiende y nos lo colocamos acá. Esta sustancia es sólida y lo vamos a llamar, como tenemos el oro tiene número de oxidación 1 más y 3 más, entonces para el número más pequeño lo vamos a llamar, va a terminar la terminación oso, y el número de oxidación más alto va a tener terminación ico. En este caso es hidruro auroso, perdón. Cuando trabaja con el 3 más, así se va a llamar hidruro áurico. ¿Sí? Y así sucesivamente con los demás metales, con los demás elementos de la familia de los metales. Esto en cuanto a los hidruros metálicos. Ahora tenemos los óxidos básicos u óxidos metálicos. Óxidos metálicos u básicos. Más tenemos los óxidos metálicos se forman un metal más el oxígeno. El metal con su número de oxidación positivo y el oxígeno con su número de oxidación 2 menos. Hacemos un ejemplo con los óxidos. El francio. El francio tiene el número de oxidación 1 más y el oxígeno 2 menos. Intercambiamos, como mencioné antes, los números de oxidación nos va a dar que es sólido. A este compuesto lo vamos a llamar óxido de francio. ¿Sí? Podemos hacer también con un metal que tenga número de oxidación variable. Por ejemplo, el hierro.
Tenemos que el hierro trabaja con 2 más y 3 más. Al intercambiar, como son números pares, podemos simplificar. En este caso nos queda 1, 1. Simplificamos, intercambiamos y simplificamos. Un sólido, y lo vamos a llamar, como tiene el hierro trabaja con 2 más y 3 más, al número menor le va a tener terminación oso y al mayor terminación ico. Como este es el menor, se va a llamar óxido ferroso. Y cuando tiene número de oxidación 3 más, intercambiamos valencias, el número de oxidación, y este se va a llamar óxido férrico. Óxido férrico. Esto en cuanto a los óxidos básicos o metálicos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los óxidos salinos. Los óxidos salinos, la formación es, se forma de 2 óxidos básicos o 2 óxidos metálicos. Vamos a tomar el mismo ejemplo de el óxido ferroso y óxido férrico. Tenemos que el óxido ferroso va de esta manera, y lo que vamos a hacer es sumarlos, el óxido ferroso y el óxido férrico. Este es óxido ferroso y óxido férrico. Tenemos que en el hierro 2 más 1 es igual a 3, y el oxígeno 3 más 1, 4. Y esto lo vamos a llamar óxido salino de hierro, u óxido salino ferroso y óxido salino férrico, dependiendo de la terminación. Esto en cuanto a los óxidos salinos, ¿sí? Cuya formación se formaba de 2 óxidos metálicos. Ahora vamos a hablar sobre los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos están compuestos por el hidrógeno, con su número de oxidación positivo, más el no metal, con su número de oxidación negativo. En los hidruros no metálicos tenemos la familia 4A, 6A y 7A. 4A, 5A, 6A y 7A. Estos son los no metálicos. Empezamos con la familia 4A. La familia 4A está compuesta por carbono, silicio y germanio. En este caso va a trabajar con número de oxidación 4 menos. Tenemos el hidrógeno, trabaja con 1 positivo, y en este caso vamos a hacer del silicio, que está trabajando con 4 menos. Intercambiamos número de oxidación y nos queda de esta manera. Hay que tomar en cuenta que en cuanto a los no metálicos, los hidruros no metálicos son gases. Estos ya no son sólidos, son gases, ¿sí? Y este se va a llamar silano. En la nomenclatura de los hidruros no metálicos están los llamados compuestos especiales. Por eso es que tienen un nombre diferente. En el caso del carbono se va a llamar metano, y en el caso del germanio, germanano. En este caso hemos hecho con el silicio y por ende su nombre es silano. Hay que tomar en cuenta y recalcar que
de la familia 4A no son solubles en agua, por ende no forman compuestos cuando están en contacto con el agua. Esto es en cuanto a la familia 4A. Ahora vamos a ver sobre la familia de los nitrogenoides de la familia 5A. Tenemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Empezamos con el nitrógeno. Tenemos el hidrógeno con uno más. Esta familia va a trabajar con número de oxidación 3 menos. Nitrógeno, número de oxidación 3 menos, intercambiamos y esto nos queda así, estado gaseoso, y este compuesto se lo va a llamar amoníaco. El amoníaco el amoníaco se produce en el cuerpo humano y también en la naturaleza, ya sea en el aire, en el agua, en el suelo, e incluso en pequeñas moléculas de bacterias. También sirve también se lo utiliza para crear fertilizantes, o también se lo puede utilizar en su estado natural. Aquí cabe recalcar la escala del pH. El pH es neutro en 7. Ahora, el ion responsable de la acidez se lo conoce como ion hidróneo o ion ácido, que es el hidrógeno. Y el ion responsable de la basicidad es el hidróxido, también conocido como ion hidroxilo, entre otros. Cuando la escala de pH baja de 7, se considera que está en su estado de acidez. Cuando pasa de 7, está en su estado de basicidad, ¿sí? Esto en cuanto al amoníaco. El amoníaco también se puede unir con agua, es decir, este sí es soluble en agua. Por ejemplo, tenemos una molécula de agua más el amoníaco que hemos formado acá, estado gaseoso, y esto nos da el hidróxido de amoníaco. Hidróxido amoníaco. Esto en cuanto al amoníaco. Seguimos con el fósforo. El fósforo, de igual manera el hidrógeno con uno más, fósforo 3 menos, intercambiamos, es todo gaseoso, y a este compuesto se lo va a llamar fosfina. De igual forma seguimos con el arsénico, el menos, el arsénico se va a llamar arsina. El arsénico es arsina, compuesto especial. ¿Sí? También tenemos el estivino, que es el compuesto formado por el antimonio. Es el antimonio. Y se lo nombra estivino. Esto es en cuanto a la familia 5A de los nitrogenoides. Ya, ahora vamos a hacer la familia 6A de los oxigenoides. Los oxigenoides van a trabajar con el número de oxidación -2. Tenemos el azufre, el selenio y el teluro. Con el azufre trabajar menos, intercambiamos
y nos queda de esta manera, gaseoso. Estos compuestos sí reaccionan con agua, sí, las sustancias se disuelven en agua. Este compuesto se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Y de igual manera con el selenio y el teluro. Selenuro de hidrógeno y telururo de hidrógeno, ¿sí? Este es un breve ejemplo sobre la familia de los oxigenoides. Ahora vamos a hablar sobre los halógenos de la familia 7A. Los halógenos trabajan con uno menos. El hidrógeno con carga positiva y el no metal con su carga negativa. Como aquí tenemos, en ambos casos tenemos que el número de oxidación es 1, pues se sobreentiende y no se lo coloca. Este se va a llamar fluoruro. Sí. De hidrógeno. En caso del cloro, de igual manera, intercambiamos un gas y este se va a llamar cloruro de hidrógeno. Y de igual manera con el resto de los elementos de la familia 7A. Esto es en cuanto a los hidruros no metálicos. Ahora vamos a hablar sobre los hidróxidos metálicos. Los hidróxidos metálicos se forman con un metal de número de oxidación positivo y el hidróxido con número de oxidación 1 menos. En este caso vamos a hacer con el rubidio. Vamos a hacerlo primero de forma directa y luego mediante reacción. El rubidio tiene el número de oxidación más 1 más el hidróxido con 1 menos. Pasamos, como en este caso tiene número de oxidación 1, pues se sobreentiende y no se lo vuelve a escribir. Es un acuoso y se va a llamar hidróxido de rubidio. Hidróxido de rubidio. Hidróxido de rubidio. En el caso de tener un metal con número de oxidación variable, pues se hace lo mismo. Ahora, mediante reacción, tenemos el óxido de rubidio más agua, más una molécula de agua. Pasamos acá. Hidróxido de rubidio. Este es acuoso. Como acá en el rubidio tenemos 2, tenemos que igualar la ecuación. Y acá tenemos un hidrógeno. Acá nos hace falta igualar. Tenemos dos hidrógenos y acá nos falta. Entonces vamos a igualar la ecuación y colocamos el número 2 aquí. De esta manera queda igualada la ecuación. Esto es mediante reacción. En cuanto a los hidróxidos metálicos, hagamos otro ejemplo con el calcio más agua. Esto nos da acuosa. ¿Sí? Esto en cuanto a los hidróxidos metálicos. De igual manera con el resto de metales. Vamos a hablar sobre los anhídridos. Los anhídridos se forman mediante la unión de un no metal
y el oxígeno. El no metal va a ir con su número de oxidación más positivo y el oxígeno, pues como se indica con el número de oxidación 2 negativo. Tenemos la familia 4A, la familia de los carbonoides, que va a trabajar con 2 y 4 más. Más 2 menos 2. Se simplifica, intercambian números de oxidación y nos queda el anhídrido carbonoso. Y en este caso, con número de oxidación más 4, el anhídrido carbónico. ¿Sí? De igual manera con el silicio y el germanio. En cuanto a la familia 4A, esta nomenclatura, se puede decir, de los anhídridos en los carbonoides se van a hidratar con una molécula de agua para formar ácidos hidráticos. Una molécula de agua. ¿Sí? ¿Cómo se forman los ácidos hidrácidos? Pues mediante la formación de un anhídrido más una molécula de agua. En el caso de los carbonoides, pues se hidratan con una molécula de agua. Acá abajito voy a poner el ejemplo. El anhídrido, que es vamos a utilizar el anhídrido carbonoso, más una molécula de agua. Oye, Vale, Dime. ¿te viste las novelas? ¿De cuál? Y tenemos como resultado hidrógeno 2, carbono 1 y oxígeno 2. Y este es el anhídrido, el ácido carbonoso. Este es el ácido carbonoso. ¿Sí? De igual manera, ya teniendo la formación de los ácidos, podemos de una vez ya sacar el radical. Por ejemplo, este hidrógeno va a formar parte del radical. De esta manera. El carbono, oxígeno 2. Y este hidrógeno pues pasa a ser parte del radical. Una vez que pasa a formar parte del radical, va a pasar con signo negativo. Pues tenemos dos, que son los dos hidrógenos que tenía acá, que se han disuelto, ¿sí? En estado acuoso. Igual los anhídridos pues están en estado acuoso, ¿sí? Tenemos aquí tres casos. Los anhídridos, que se forman por un no metal más el oxígeno, y forman anhídridos. En este caso anhídrido carbonoso. Tenemos el ácido hidrácido, que se forma mediante un anhídrido más una molécula de agua, que es en el caso de los carbonoides. Ahora tenemos los nitrogenoides. Los nitrogenoides son de la familia 5A. Nitrógeno, el fósforo, el arsénico y antimonio. En este caso se van a formar, primero que nada vamos a formar los anhídridos. Van a trabajar con 3 más y 5 más.
con los anhídridos de la familia 5A. Van a funcionar con el número de oxidación 3 más y 5 más. Tenemos el nitrógeno, el fósforo, arsénico y antimonio. Empezamos con el nitrógeno. Trabaja con 3 más, oxígeno 2 menos. Intercambiamos números de oxidación. Esto nos da el anhídrido nitroso. Cuando trabaja con 5 más, es el anhídrido nítrico. Anhídrido nítrico. De igual manera se realiza con el fósforo, arsénico y antimonio. Y vamos a hacer otro con el fósforo. Trabaja con 3 más y con 5 más. Tenemos el fósforo, anhídrido fosforoso, y tenemos el anhídrido, perdón, acá estamos mal, el anhídrido fosfórico. Anhídrido fosfórico. A partir de los anhídridos se pueden formar los ácidos oxácidos. De la misma forma que hemos realizado acá, se prosigue con el arsénico y el antimonio, formando anhídridos. Como les dije, a partir de los anhídridos se forman los ácidos oxácidos. Vamos a explicar de una vez con esta familia. Ácidos oxácidos. Ácidos oxácidos más agua, más una molécula de agua. Bueno, en este caso más agua. En esta familia hay una particularidad. Va a trabajar, hagamos el ejemplo del nitrógeno. Cuando trabaja con más 3 más, va a trabajar con una molécula de agua, se va a hidratar con una molécula de agua. ¿Sí? Cuando trabaja con una molécula de agua, con una va a tener el prefijo meta. Cuando trabaje con 2, piro. Y cuando trabaje con 3 moléculas de agua, cuando se hidrate con 3 moléculas de agua, se va a llamar orto. En este caso, como va a trabajar con una molécula de agua, pasamos el hidrógeno, N2, nitrógeno 2, y oxígeno tiene 3 más 1, 4. Simplificamos. 2, 4. ¿Y qué nos queda? Hidrógeno 1, nitrógeno 1 y oxígeno 2. Acuoso. Este se va a llamar ácido en este caso podemos bien omitir el prefijo meta o a su vez también colocarlo. Vamos a colocarlo. Ácido hipometa fosforoso. Fosforoso. De igual manera va a trabajar con una molécula de agua. Solo en el primer caso se da, ¿no? Con una molécula de agua más, vamos aquí, este va a ser el ácido
ácido. Tenemos acá una molécula de agua. Dos moléculas de hidrógeno. Tenemos nitrógeno 2 y oxígeno 4. De igual forma. Simplificamos. Nos queda el ácido fosforoso. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Al hidratarse con 2 moléculas de agua, vamos a borrar acá. Cuando se hidrata con 2 moléculas de agua, tenemos nitrógeno, oxígeno, más 2 moléculas. Nos da 4 hidrógenos, 2 nitrógenos y tenemos 4 oxígenos. De igual manera simplificamos y nos queda un hidrógeno, un nitrógeno, dos hidrógenos, un nitrógeno y 2 oxígenos. Acuoso, el ácido piro fosforoso. ¿Sí? Cuando trabaja con el número de oxidación más 3. Ahora, cuando trabaja con número de oxidación 5 más, de igual manera, aquí ya no se iba a hidratar 2 veces con una molécula de agua, sino solo una vez con una molécula de agua. Cuando trabaja con 5 más, bueno, este es el antecedente de donde sale el anhídrido. Vamos a hacerle directamente así. Más una molécula de agua. Tenemos como resultado hidrógeno 2, nitrógeno 2 y oxígeno 6. ¿Sí? Igual simplificamos, que nos da como resultado el ácido metafosfórico. ¿Sí? Cuando se hidrata con 2 moléculas de agua, cuando se hidrata con 2 moléculas de agua, nos va a quedar 4 hidrógenos, 2 nitrógenos. Ay, perdón, aquí estamos haciendo mal, no es fosfórico, es nítrico, es ácido nítrico. Ácido meta. De igual manera acá 5 y una 6. Igual simplificamos, tenemos 2 hidrógenos, un nitrógeno y 3 oxígenos. Estado acuoso, y este es el ácido anhídridos. Esto va a los anhídridos de la familia 6A. Está el azufre, selenio y teluro. Donde el azufre trabaja con 2 más. Estos se van a hidratar con una sola molécula de agua. Cuando trabaja con 2 más, con 4 más y con 6 más.
Tenemos el anhídrido. Intercambiamos valencia y simplificamos. Tenemos el anhídrido sulfuroso. Anhídrido intercambiamos y simplificamos. Anhídrido aquí hiposulfuroso, sulfuroso y anhídrido sulfúrico. Anhídrido sulfúrico. ¿Sí? De la misma manera con el selenio y el teluro. De la familia 7A. Los halógenos trabajan con uno menos. El hidrógeno con carga positiva y el no metal con su carga negativa. Como aquí tenemos, en ambos casos tenemos que el número de oxidación es 1, pues se sobreentiende y no se lo coloca. Este se va a llamar fluoruro. Sí. De hidrógeno. En caso del cloro, de igual manera, intercambiamos un gas y este se va a llamar cloruro de hidrógeno. Y de igual manera con el resto de los elementos de la familia 7A. Esto es en cuanto a los hidruros no metálicos.